Y el país integra y este día martes el Ministerio de Educación presentó el Foro de Innovación Educativa para de alguna manera ver las estrategias público-privadas que se enfoquen a contribuir a reducir los índices de no presencialidad en las aulas educativas. La ministra de Educación estuvo presente y habló sobre el tema. De la misma manera estuvieron otros panelistas que se refirieron qué se está haciendo para reducir los índices de no educación en el país para que más niños accedan al sistema educativo y también cómo lograr que las bandas delictivas no logren reclutar a los menores. Escuchemos lo que señalaron las autoridades. Me complace contarles que la semana pasada ya sacamos el acuerdo mediante el cual nosotros tenemos beneficios tributarios para las empresas privadas que quieran apoyar a la educación en Ecuador. Es decir, hay una exención de impuestos y nos conviene a nosotros, les conviene a ustedes. Así que sin duda vamos a hacer un foro, un panel, les voy a invitar a todos, van a estar ahí porque además tenemos muy claras y es importante para mí decirles que estamos trabajando con contundencia, con mucha fuerza en comunidades educativas seguras y protectoras. La seguridad es lo principal. Las escuelas priorizadas requieren desde cercos eléctricos hasta cámaras de seguridad, hasta guardianía 24/7. Si las empresas quieren colaborar, gracias. El país lo necesita. Segundo, alimentación escolar. Llegamos a 2.800.000 estudiantes con alimentación escolar de calidad. Ese es el nuevo giro transformacional, que sea de calidad, cumpliendo esta necesidad básica de nuestros estudiantes. Un estudiante que no tiene nutrición no puede aprender. Otro punto importante también para que lo tomen en cuenta. Por otro lado, tenemos también la reinserción escolar. Hemos logrado en 5 meses de gestión 30.000 estudiantes reinsertados al aula frente a un marco universal de 78.000 estudiantes que, como bien lo mencionaba Juan Pablo, están expuestos a ser cooptados por el crimen organizado. Por tanto, así algún momento tal vez no estuvieron tan de acuerdo y está bien que no estén de acuerdo en alguna decisión del ministerio, porque se ha quitado la repitencia en primaria. Es decir, un chico, ¿por qué va a repetir el año? Porque ese chico en el sector público va a salir de la escuela y va a ser cooptado por las mafias. Y en el sector privado seguramente no va a aprender mejor, gracias, y solamente le hará sentir un fracasado en la vida. Así que tenemos que modernizar el pensamiento y no atarlo a que solo el que repite y la letra sangre entra va a aprender mejor. Transformemos nuestra mente hacia un futuro prometedor. Por otro lado, en 5 meses estamos cambiando décadas de exclusión. Décadas normalizadas, ¿sí? Porque los chicos con necesidades especiales requieren un cupo como todos los otros niños, niñas y adolescentes. Esta semana saldrá el acuerdo ministerial para fortalecer la inclusión educativa, porque esos chicos merecen realmente un futuro, un proyecto de vida y sus padres, que ya han pasado una situación compleja. Así que estamos cambiando la historia de inclusión en nuestro país. No podemos seguir con una cultura que normaliza la exclusión, ¿sí? Tanto en el sector privado como en el sector público. La revalorización docente, tomando en cuenta, como bien lo ha mencionado Roque, los docentes siguen siendo directores de esta sinfónica, tienen que tener capacitación, tenemos que tener los mejores docentes, los más preparados, y de nosotros hemos aperturado la plataforma Me Capacito por primera vez en la historia del Ministerio de Educación, no solo para el sector público, sino para todos los docentes del sector fiscal, fiscomisional, particular, policial, militar. 214.000 docentes que se benefician de más de 50 cursos de capacitación permanente, porque créanme que un docente tampoco recibe el mejor salario, tanto a nivel público como privado. Esa es una manera de posicionarlo realmente en este valor y en este pedestal que debe estar quien está transformando mentes y corazones, o al menos eso es lo que buscamos de nuestros docentes, porque en medicina y educación hay una premisa básica y es no hacer daño.
Nosotros desde el Ministerio precautelamos que nuestros docentes estén preparados para hacer el bien. Y pues también tomar en cuenta que hemos invertido 87 millones de dólares en infraestructura educativa. He sido parte de Unidos por la Educación, seguiré siendo parte cuando cese mis funciones como ministra, pero sin duda esta alianza entre el Ministerio y Unidos por la Educación, el Ministerio y por supuesto las embajadas, cooperación internacional, organismos no gubernamentales que vengan a aportar, este es un trabajo de equipo. La Casa de la Educación siempre está abierta, siempre para ustedes. Vengan, dennos ideas. Fomentemos alianzas, creemos proyectos. Es una profesión generosa, es una profesión necesaria y acá estamos abiertos para las alianzas público-privadas. Y por último, y cierro con eso, el fortalecimiento en valores. Nuevamente, no solamente es la inserción curricular en distintos ámbitos, sino también formar a 5,000 profesionales en la educación para que sean guardianes en valores. Es algo transformacional que requerirá, por supuesto, pilotaje, que es otra característica del ministerio. Pilotaje, mediciones, estudios, evaluaciones, tanto así que estamos entrando en las pruebas PISA a partir del 2025 con resultados al 2026 que por fin va a tener la métrica comparativa del Ecuador con otros países del mundo. Eso requiere un Ecuador al 2024 para sobrepasar las crisis, pero con miras a tener el objetivo mayor que es transformar vidas para bien. Así que contamos con ustedes, queridos amigos empresarios, los necesitamos para servir efectivamente a nuestro país a través de la educación. Muchísimas gracias. Apreciada ministra, nos queda clarísima la desde el sector privado con nosotros. ¿Cómo el trabajo articulado entre el sector público y privado puede impactar positivamente a la calidad de educación en el Ecuador? En una palabra. 2 minutos. En una palabra, colaboración. Colaboración internacional, colaboración entre países extranjeros, Ecuador, entre el sector privado y el sector público. Necesitamos más colaboración, nadie puede hacerlo solo. Hoy en día necesitamos alianzas públicas privadas, necesitamos patrocinadores de la educación. Debemos que pensar fuera de la caja. Debemos que convertirnos en campeones de la educación. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Quiénes quieren convertirse en socios al programa de Chevening, por ejemplo? Puede hablar con Salazar aquí de la embajada. Estamos abiertos, tenemos una manera, un programa en que colaboramos con el sector privado, igual que la Caja Británica. Podría patrocinar un becario, una beca, parcialmente o entero. Parcialmente es 20,000 libras esterlinas, es solamente por un año y el estudiante debe que regresar a trabajar aquí en el país por lo menos por 2 años para compartir su experiencia, para compartir lo que ha aprendido. Entonces, hay muchos beneficios. Podría ser patrocinadores de la educación por el programa de Chevening de la Embajada Británica, pero también podría ser patrocinadores del Ministerio, patrocinadores de instituciones. Tiene que convertirse en campeones de la educación por el futuro de Ecuador. Gracias. Cris, muchas gracias por su respuesta. Juan Pablo, ¿cómo el trabajo articulado entre el sector público y privado puede impactar positivamente la educación? Yo creo que vale la pena poner ejemplos bien prácticos en esto. Y puedo hablar de un ejemplo que nosotros hemos vivido en un colegio que se llama Genoveva Germans, que lo empezamos a administrar hace 3 años. Lo primero que hice fue ponerle a Unidos por la Educación, pedirle que nos ayude a hacer la parte práctica educativa y cambiar la forma. Bueno, hicimos el primer examen de evaluación y perdieron el año profesores y estudiantes.
con Unidos por la Educación, durante 2 años hemos trabajado cambiando el sistema de educación, cambiando la mentalidad de los profesores, y ahora tenemos un colegio que están estudiantes extremadamente eléctricos y queriendo salir adelante. Tuvimos una donación al colegio de computadoras y un sistema Arduino. Yo me he quedado impresionado como un estudiante del campo, de una zona rural, ahora construyó un tipo de robot, de 12 años el estudiante, un tipo de robot para contar los animales cuando pasan por un corral. Imagínense, 12 años, un chico de un área rural. O sea, tenemos que trabajar en conjunto en las diferentes áreas público-privadas, porque estamos perdiendo nosotros una gran cantidad de intelecto que hay en el campo. Recuerden que la gente, sobre todo en las zonas rurales, tienen una capacidad que para nosotros se ha perdido, que es la capacidad de observación. Cuando la capacidad de observación le ponemos nosotros tecnología, eso es una cosa tremendamente buena. Otro ejemplo público-privado es el programa de Se Puede que tenemos con el AEI, que es un programa de educación vía en línea, que tenemos como 140,000 personas educadas ahí en módulos de trabajo en línea. Y esos módulos de trabajo, cuando la persona acaba cierto número de módulos, tiene acceso a becas en las universidades que Unidos por la Educación, que Se Puede les da. Entonces, el trabajo público-privado es fundamental. Tenemos que hacerlo juntos, tenemos que poner los objetivos juntos y tenemos que tener ese como propósito de los ecuatorianos. Si no educamos bien a nuestra gente, señores, ahora, después estaremos muy, muy mal, porque tendremos que cargar con una cantidad de problemas sociales que la falta de educación va a darnos. Así que el sector privado, las cámaras, creo que es importante. Yo hablaba al principio, el Ecuador es uno solo con roles distintos. Las cámaras tienen un rol fundamental en esto, porque son las que tienen el contacto directo con las empresas. Trabajemos con las cámaras, trabajemos realmente en conjunto. Ese es el llamado, y todos nosotros, acuérdense, desde las casas. Y solamente una cosa adicional, hay un libro que sacó, fui a la presentación el otro día, que sacó Claudia Tobar, a quien veo acá, que es justamente un libro que nos puede describir qué es lo que debemos hacer con ese porcentaje de niños especiales. Así que ese es un aporte privado excelente a la educación. Eso, Andrés, y gracias, Claudia, por ese libro, me encantó. Gracias, Juan Pablo. Le hago la misma pregunta a Roque. Roque, ¿cómo el trabajo articulado público-privado puede impactar positivamente en el futuro de la educación de calidad del Ecuador? Bueno, ya describí largamente esa pregunta, justamente con lo que, la respuesta a esa pregunta, con lo que conté sobre Unidos por la Educación. Es un ejemplo más que claro. Pero yo creo que el otro aspecto que creo que el Estado en general, los gobiernos, pueden ser gobiernos seccionales también, requieren del apoyo del sector privado, y ahí incluyo a las universidades y la academia, es ayudarles a llevar a cabo la gestión. Una de las cosas que observo yo con preocupación es que los sistemas, las estrategias que tiene el sector público para llevar a cabo sus funciones, todavía está con sistemas muy viejos, ya superados hace mucho rato. Yo veo que las empresas que avanzan muchísimo es porque tienen una planeación estratégica sistemática, organizada, y aplicando las técnicas más avanzadas. El ejemplo de la técnica de Goldratt
me gusta aplicarlo mucho. Nosotros lo hacemos en nuestras empresas y eso ha hecho que demos los saltos que hemos podido dar. Pero el sector público no tiene eso. No tiene ni continuidad ni estrategia. Y yo creo que eso es lo que podemos conseguir. Cada nuevo gobierno viene y refunda el país, refunda la ciudad. Nosotros podemos ser el elemento de la continuidad, de tal manera que organizar, por ejemplo, centros de pensamiento que desarrollen conceptos en el largo plazo, no sujetos a los 4 años electorales, sino dándole continuidad, puede ser una contribución nuestra. Técnicas estratégicas modernas y no las muy anticuadas que actualmente, si es que la aplican, porque generalmente ni siquiera tienen las estrategias, pero si aplicamos eso, podemos, creo, progresar en conjunto. Y finalmente, voy a decir, tenemos que tratar de olvidarnos esas definiciones de público y privado. Este rato le veo a mi buena amiga, la ministra de Educación, que está en el sector público, pero estaba en el sector privado todo el tiempo. Yo estuve en el sector público como alcalde de la ciudad y ahora estoy fuera del sector público. Bueno, soy la misma persona y tengo las mismas preocupaciones. Entonces, romper estas divisiones teóricas que hemos creado. Dicho, vean, todos los ecuatorianos tenemos que colaborar para resolver nuestros problemas, porque son de todos. Los problemas son de todos. Si estemos en el sector público o en el privado, yo tengo el mismo problema sobre mis nietos, si van a tener buena educación, que el funcionario que es ministro de Estado y que tiene unos hijos que tienen el mismo problema. Entonces, creo que superar esa idea nos lleva a lo que el ministro propone, la colaboración entre todos nosotros para resolver los problemas de fondo del país. Y esto se dio aquí en el Foro de Innovación Educativa, que contó con la presencia de varias autoridades que han señalado la importancia que desde las estrategias público-privadas se logre reducir la brecha de desigualdad, sobre todo en el campo educativo. Con esto retornamos. Corape informa.